Vamos a escuchar a The View y vamos a escuchar lo que tiene que decir Ana Navarro al respecto, porque ten en cuenta esto. Esto no solo no es culpa, el mal manejo de este desastre no solo no es culpa de la administración de Joe Biden y Kamala Harris, no solo eso, es culpa de Trump. Es culpa de Trump. Si ustedes quizás no sabían, Donald Trump es actualmente presidente de los Estados Unidos, ¿ok? No es Joe Biden. Joe Biden simplemente hace las entrevistas porque Trump es un hombre muy ocupado. Entonces él envía a Joe Biden a que haga las entrevistas. Realmente quien está a cargo del país es Donald Trump actualmente, ¿ok? Eso es lo que le quieren hacer creer los de The View y Kamala Harris, porque aquí están culpando a Trump de lo que está pasando. Escuchen esto. Right now, there is a monster storm barreling towards my state of Florida, a place that's still reeling from Hurricane Helene. Trump is lying, claiming that the Biden administration is intentionally withholding aid from the areas where Republicans live and that FEMA funds are being redirected to migrants. Ironically, that is something he did in 2019. What do you think the effect of these lies are, and why is he doing this? Well. Por cierto, a mí me encanta, honestamente, me encantan las preguntas que siempre hacen los medios de comunicación mainstream a Kamala Harris. Siempre es lo mismo. Me encantan las preguntas porque siempre son, en lugar de hacerle una pregunta a Kamala Harris, mira, ¿qué pretendes tú hacer? ¿Por qué no estás responsabilizado? ¿Por qué estás haciendo podcasts con Call Her Daddy mientras que hay uno de los peores desastres de los últimos 50 años en Estados Unidos en pleno curso, ¿ok? ¿Por qué estás regalando plata de contribuyente a otros países mientras hay personas que no tienen casas actualmente, ¿ok? En lugar de hacer esas preguntas, les dicen, Kamala, ¿tú por qué crees que Donald Trump es tan terrible y horrible y racista y misógino, machista y opresor? Esas son siempre las preguntas. En el debate fue lo mismo. Kamala, ¿por qué crees que Donald Trump es tan malo? Kamala, ¿qué piensas sobre esas cosas terribles que dice Donald Trump? Es tremendo. Escuchen. It's profound, and it is the height of irresponsibility and, frankly, callousness. Yeah. So lives are literally at stake right now. I traveled to Georgia and to North Carolina after Hurricane Helene. In Georgia, I met a woman who, just days earlier, her husband was killed in their home by a fallen tree. No. Days later, I met with her and her daughter. You can imagine the pain, the shock that they are still in about what they experienced, what they witnessed. Yeah. I mean, we're talking about real human beings and their lives and them losing everything. Everything. This woman lost her husband, her child lost her father. People are losing their home with no hope of ever being able to reconstruct or return. Exacto, miren, eso al final, ¿verdad? Cuando dice que van a recién esperanza de poder reconstruir. Quizá eso sea porque están teniendo que lidiar con esto bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Quizás si existiese actualmente un gobierno más competente que realmente tuviese como primer punto en su agenda lo que está en el mejor interés de los ciudadanos a los que dicen representar, quizás tuviesen algo más de esperanza de poder volverse a poner de pie cuanto antes. Quizás, Kamala Harris, mucho dijiste en esa última parte. Pero después, Ana Navarro había mencionado al inicio, Donald Trump había utilizado en el 2019 dinero para hospedar a inmigrantes durante un desastre natural en el año 2019. Cuando el Departamento de Seguridad Nacional ordenó la transferencia de $116 millones al ICE para financiar camas y transporte para detención de adultos solteros en el ICE, ¿ok? Entonces era para poderlos tener en detención y no hacer lo que los demócratas hacen hacer, que es decir, entre usted, rapidito, vaya usted adelante, entre al país, ¿ok? Ahora, resulta que de esos 116 millones, en realidad se terminó entregando solo 38 millones. Y entiendan esto, ese monto se redirigió del Fondo de Ayuda en Caso de Desastre en el último mes del año fiscal, ¿ok? Entonces fue en el mes de agosto. Ahora, el año fiscal termina en septiembre, por lo cual obtienen su nuevo presupuesto en septiembre. Así que Donald Trump no estaba exponiendo a que el fondo para para Disaster Relief Fund, no sé cómo será eso en español, el DRF, Disaster Relief Fund, Donald Trump no lo estaba exponiendo a que se quedase sin fondos para poder cubrir cualquier tipo de potencial desastre, ya que solo faltaba un año más para que se les renovara el presupuesto. Pero no solo eso, hay un pequeñísimo problema en utilizar esto como un argumento a favor de los demócratas, porque esto en realidad lo que hace es que personas como yo busquemos los números y veamos que son aún más incompetentes los demócratas y es aún peor la administración de Biden y Kamala Harris de lo que se pudiesen imaginar. Porque resulta que en el 2019
el DRF había transferido aproximadamente 29.000 millones de dólares de su financiamiento fiscal del año 2019 al año 2020. Esto significa que les quedaba 29.000 millones de lo que le habían dado como presupuesto del año 2019, les quedaba eso para poder utilizarlo con el agregado del presupuesto que iban a obtener en el año 2020. Entonces, aquí tenemos las cifras de lo que fue esta transferencia en la era de la administración de Donald Trump, en la cual Ana Navarro acaba de hacer parecer que Donald Trump estaba arriesgando el potencial de poder responder a un desastre natural por medio de utilizar algo de estos fondos para ampliar la capacidad de centros de detención para inmigrantes indocumentados. Aquí podemos ver que lo que se había traído del año fiscal 2018 era 28 mil millones de dólares, ¿ok? En total. Ahora, esto es una pequeña diferencia a actualmente. Si nosotros vemos lo que se trajo del 2023, son 3.200 millones, ¿ok? 3.200 millones. Entonces, en la administración de Donald Trump era casi 10 veces mayor la cantidad de dinero que tenían disponible para poder utilizar en caso de emergencia, en caso de algún desastre natural. Y es exactamente por eso que a Alejandro Mayorkas se le chispoteó lo que es en efecto la verdad. Y es que se les está acabando el dinero, no tienen suficiente dinero para manejar este problema. Y por eso exactamente lo que dijo J.D. Vance es correcto. Primero, no puedes decir que dinero que está en un bote es algo totalmente separado de otro, y encima de eso tampoco Karine Jean-Pierre puede decir que el que se le esté enviando dinero a países en Medio Oriente es algo que no tiene nada que ver con el hecho de que se debería estar utilizando cada dólar que esté disponible actualmente en el presupuesto en Estados Unidos para ayudar a los ciudadanos estadounidenses.